Hola, mi nombre es Matías Gómez, junto a mi compañero Federico Andino, estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica orientada a sistemas digitales. Actualmente estamos cursando la materia de interfaces a cargo de los docentes Martín Murdoca, Claudio Caballero y Sergio Hernández. En este video presentamos una aplicación práctica en la que buscamos encender una lámpara LED de 12 volt a partir de una señal TTL de 5 volt, utilizando un optoacoplador y un relé de 12 volt. Este trabajo se enmarca en lo visto en el laboratorio número 2, específicamente en los temas de adaptación de niveles, manejo de potencia y protección de circuitos, mostrando cómo los conceptos teóricos pueden aplicarse en un montaje real. En esta parte se visualiza un diagrama de bloques en el cual representa un resumen de nuestro ejercicio propuesto. Acá se observa el circuito eléctrico propuesto para esta actividad. Bueno, una compuerta TTL trabaja con niveles lógicos, 0 lógico para 0 volt y 1 lógico entre 2,7 y 5 volt según la hoja de datos. El problema es que el TTL no puede entregar mucha corriente, por lo que no se puede conectar directamente a un relé. Acá en esta diapositiva podemos observar que tenemos varias compuertas, la AND, la NAND, NOT, XOR, etc. Nosotros nos vamos a enfocar solamente en la NAND. Acá podemos observar los pines de la compuerta NAND. En esta diapositiva también podemos observar el optoacoplador 4N35, que está compuesto por un LED interno y un fototransistor. Y debajo se muestra el cálculo de la resistencia que se utilizó para limitar la corriente del LED y asegurar un funcionamiento seguro. Hay varias consideraciones que hay que tener en cuenta para usar el optoacoplador, ¿no? Tensión inversa, corriente directa sobre corriente, corriente de colector, tensión de ruptura, colector emisor y voltaje de ruptura emisor base. Este es un ejemplo práctico. Lo que hacemos es aplicar diferentes combinaciones lógicas en las entradas de la compuerta NAND. Estas van a ser las entradas, bien, y lo que vamos a hacer es, bueno, aplicarle un 1, un 0 o 0 y 1. Tenemos el 7400, la compuerta TTL, y lo que vamos a hacer es, bueno, ¿en qué caso se va a prender este LED? Y se va a prender en el caso que tengamos en la entrada 00, 01 y 10. En el caso que se va a apagar es en esta última. Parte de potencia cálculos. Bueno, en esta parte vamos a hablar de los cálculos fundamentales y además unas aclaraciones importantes, ¿no? Bueno, estamos hablando del transistor, del optoacoplador y el relé a 12 volt. Bueno, en el primer punto tenemos la corriente de la bobina con una resistencia de la misma de 1 kilo ohm. Bien, se calcula dicha corriente. Después calculamos la corriente base del transistor del optoacoplador, que utilizamos un beta igual a 10, en los cuales estos fines ¿cómo se llama? Teóricos, para comprobar si es capaz el transistor en actuar, es decir, en cerrar el circuito. Bien, con una corriente de LED del optoacoplador aproximadamente 8 mA y a su vez con una corriente de ganancia mínima aproximadamente el 50%, la corriente colector disponible es de 4 mA. Necesitamos que el transistor soporte los 1,2 mA, eso es el cálculo anterior, para poder cerrar el circuito, por lo cual es correcto. Bien, el relé de 12 volt con la hoja de datos G6A, las tensiones y las corrientes de sus contactos son 0,60 A, 125 en tensión en corriente alterna y 1 A a 30 volt de corriente continua. La lámpara LED de 12 volt comercial suele llevar regulador resistencia interna. Su corriente real depende del modelo. Muchos están en 100 a 300 mA. En esta parte vamos a pasar a explicar la demostración práctica del TTL.
Acá tenemos una compuerta NAND donde en el pin 14 vamos a tener 5 volt y en el pin 7 vamos a tener tierra. Tenemos las entradas, bien, y acá es donde le vamos a aplicar o un 1 o un 0. Lógico, ¿no? ¿Qué pasa cuando ponemos un 1? Bien, a la salida vamos a tener un 0. En esta parte vamos a tener, en el ánodo, vamos a tener un 1 lógico. Como veníamos con un 0, va a haber diferencia potencial, lo cual se va a prender el LED emitiendo una luz. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un 0 lógico? A la salida vamos a tener un 1. ¿Qué pasa acá? Tenemos un 1, un 1. No va a haber diferencia potencial, lo cual no se va a prender el LED, no va a emitir luz. Bueno, voy a explicar esta parte de potencia, en el cual va a estar involucrado el optocoplador, el relé de 12 volt y la lámpara LED de 12 volt. Bueno, vamos en el caso en que el LED está emitiendo luz. Si emite luz, va a excitar la base del transistor y este va a cerrarse. ¿Qué quiere decir? Es que va a vincular la tierra y cerrar el circuito del relé de 12 volt. Bien, y vamos en el otro caso de que no está emitiendo luz, por lo tanto no se va a excitar la base y no va a cerrar el circuito. Bueno, una vez cerrado el circuito, se va a energizar la bobina del relé. Por lo tanto, tenemos que observar que tenemos los tres contactos: normal cerrado, normal abierto y el común. Nuestra lámpara, bien, alimentada a 12 volts, está en el contacto del normal abierto. Bien, entonces, si previamente ya estaba energizada la bobina, va a producir un cambio, es decir, el pestillo del común va a pasar al normal abierto. Este va a encender la lámpara, ya que el común lo manda a tierra del circuito. Bueno, cabe destacar que estamos utilizando un diodo volante, en el cual se utiliza para protección ante picos de voltaje cuando la bobina se desenergiza, protegiendo a los componentes de potencia del circuito. Por último, dando un cierre a esto, la lámpara LED se va a encender siempre y cuando que haya en la entrada del TTL un 1 lógico.